Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días para la gloria de Dios. El Señor es maravilloso que nos da la palabra todos los días. Y hoy vamos a meditar un nuevo versículo bíblico, bueno, un nuevo capítulo, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 33, vamos a leer desde el 7 hasta el 12. Vamos a ver una historia que pasa ahí, que Dios tiene que llamar al pueblo, que es un pueblo de dura cerviz. Mi querido amigo, muchas veces Dios tiene que decirme, Fausta, eres de dura cerviz. Muchas veces Dios tiene que decirnos, eres de dura cerviz. Y voy a bajar, mi querido amigo. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque somos tan tercos. Muchas veces leemos las historias de la Biblia y decimos, no, yo sí que no podría ser así. Yo, como esta gente, podía seguir haciendo esto. No, mentira. Tú y yo hacemos esto y peor. Entonces, mi querido amigo, hoy vamos a aprender de esta enseñanza que pasó aquí con el pueblo de Israel, que nosotros representamos al pueblo de Israel espiritual, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi querido amigo, vamos a leer un versículo bíblico y vamos a dar la explicación. He visto que esto funciona muy bien. ¿Por qué? Porque así también, como os he dicho en otros vídeos, me ayuda también para hacer cortos, ¿verdad? Eso es con lo que lo llaman en YouTube, lo llaman short. Yo no sé, bueno, espero que lo haya pronunciado bien, porque tengo un jaleo de idiomas en la cabeza. Entonces, coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Éxodo 33, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto. Escucha. Y ninguno se puso sus atavíos. Vamos a ir a la explicación. Mi querido amigo, aquí el tema de hoy, el tema que vamos a meditar hoy, mi querido amigo, es la consagración. ¿Verdad? La consagración. Entonces vamos allá, mira, vemos aquí la explicación de este versículo 4 es: debido a su gran pecado, el Señor quiso que supieran que no era tiempo de festividades, frivolidades ni decoraciones. En otras palabras, deberían tomar muy en serio el asunto. Entonces llega un momento que el Señor tiene que venir y decirnos, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Luego dice, quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Vamos a ir a explicar este versículo bíblico que duele mucho escucharlo, ¿verdad? Muchas veces el Señor tiene que ponerse serio con nosotros. Vamos al versículo bíblico. La explicación de este versículo 5 es, el Señor le estaba diciendo a los hijos de Israel que lo que el faraón no pudo hacer, él lo podía hacer en un momento. En un momento él podía hacerlo. Jesús nos dejó bien claro de que no temamos al que mata la carne y al alma nada puede hacer, sino que tengamos más temor al que puede matar la carne y el alma, mandar a la destrucción, o sea, destruir el alma. Versículo 6. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Versículo 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Vamos a meditar este versículo 7. Vemos que la palabra hebrea aquí es ogel, ¿verdad? La palabra que se emplea aquí es ogel, que es tienda de campaña. También podemos ver que también el tabernáculo en hebreo también es Mishkan. O sea, lo que nos quieren decir aquí es que Moisés trasladó su propia carpa fuera del campamento porque el tabernáculo central todavía no se había edificado. Pasamos al versículo 8. Vemos aquí que el versículo 8
Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, o sea, a la carpa, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Mi querido amigo, al decir el Señor a Moisés que tomara su carpa y lo pusiera fuera del tabernáculo, era en realidad un acto de la gracia. Fíjate que el Señor era un acto de gracia sobre el pueblo de Israel. Si hubiera quedado el campamento, o sea, si hubiera quedado en el campamento, es muy probable que el juicio hubiera caído sobre el pueblo. Entonces vemos ahí que es que la presencia de Dios, después de la actitud que tuvieron esta gente, la presencia de Dios, o sea, que estaba sobre Moisés, podía haber destruido a esta gente. Entonces vemos que por gracia el Señor mismo dijo a Moisés que llevara su tabernáculo fuera de donde estaban ellos. Un acto de gracia. ¿Por qué? Porque vemos que había una nube que descendía sobre el tabernáculo, sobre la carpa de Moisés. Y si esto pasaba y Moisés estaba dentro del pueblo, ¿qué podía haber pasado con esta gente? La presencia de Dios es santa. Tú y yo no podemos soportarla estando en pecado. No podemos. Versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba a Moisés. Amén. Oh, mi alma te alaba. Vamos a pasar a la explicación de este versículo 9. Escucha. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y el Señor hablaba con Moisés. Mira, la columna indicaba la presencia de Dios. Esta es la explicación. Aquí no hay que hablar mucho. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba todo el pueblo, cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Mi querido amigo, la explicación es, aún así la adoración resultaba algo superficial. Adoraban, pero su corazón estaba lejos porque era un pueblo de dura cerviz. Entonces aquí vemos que la adoración era superficial, hecho más por temor que cualquier otra cosa. Entonces ya lo hacían aquí más por miedo, porque no querían ser destruidos. No era una adoración sincera que salía de sus corazones, sino una adoración de miedo, porque el Señor les había dicho: quitaos las vestiduras, a ver qué voy a hacer con ustedes. Entonces ellos ya estaban aquí adorando con este miedo. Oh, Señor, ¿sabes lo que te digo? Vamos a pasar al versículo 11. Dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, fuerte, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Mira, la explicación de este versículo bíblico que estamos hablando en el libro de Éxodo 33, versículo 11, vemos que Josué no se apartaba del campamento, no se apartaba del tabernáculo. Mira, algún día Josué tomaría el lugar de Moisés, aunque sería muchos años en el futuro, pero el Espíritu Santo ya había empezado su entrenamiento. Aleluya. Que demuestra su tiempo de preparación que se requiere, que es que el Señor mismo es el que nos prepara. Vamos a seguir hablando de este versículo 11 para terminar este libro. Vamos a ir a la explicación del versículo 11. Recuerda, Éxodo 33, versículo 11 para terminar esta meditación. Mira, vemos aquí su compañero. Dios consideraba a Moisés como un amigo íntimo con quien podía hablar cara a cara, mi querido amigo. Esa relación especial se debía en parte al hecho de que Moisés estaba sinceramente dedicado a Dios y a su causa. Tú y yo estamos dedicados a Dios y a su causa, o solo nos emocionamos de vez en cuando en la iglesia. Tenemos que mirar nuestras vidas con Dios. Los problemas de Dios son tus problemas, o tú tienes tus problemas y solo tú y yo vamos a Dios cuando necesitamos solución para los nuestros.
¿verdad? Vamos a seguir hablando, ¿ves? Moisés hablaba con Dios cara a cara, y esto era ¿por qué? Porque Moisés, los problemas de Dios eran también sus problemas. Mira, esa relación especial se debía en parte al hecho de que Moisés estaba sinceramente dedicado a Dios y a su causa. No solo a esto, a sus deseos y propósito. Moisés era uno con el Espíritu de Dios, de tal punto que compartía los mismos sentimientos de Dios. Sufrimiento cuando él sufría, afligiéndose cuando él se afligía ante el pecado. Cada creyente, mi querido amigo, debe procurar conocer los caminos de Dios mediante oración y llegar a tener una armonía tan profunda con Él y sus propósitos. O sea, que sea de veras amigo de Dios. Tú y yo tenemos que buscar esto, que seamos de veras amigos de Dios. Y vemos ahí que también dice, Josué nunca se apartaba en el medio del tabernáculo. Amén, ¿te das cuenta? Así se gana la amistad de Dios. Mira lo que pasó aquí. Josué no solo sirvió fielmente a Moisés, el ungido de Dios, sino que con esmero también profundizó su comunión personal con Dios. Este hombre desde su juventud aprendió a esperar en el Señor. Tal devoción lo preparó para llegar a ser el sucesor de Moisés. Josué nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué no solo lo hizo con el ungido de Dios, sino que con esmero también profundizó su comunión personal con Dios. Desde su juventud este hombre aprendió a esperar en el Señor. Tal devoción tal devoción lo preparó para llegar a ser sucesor de Moisés. Mi querido amigo, ¿queremos tener una relación con Dios? Pues busquemos tener una fidelidad, busquemos preocuparnos por las cosas de Dios, busquemos luchar para agradarle a Dios. Vemos aquí que Moisés su vida la dedicó a Dios, era fiel a Dios. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Moisés cogió los problemas de Dios como los suyos. Pero tú y yo lo que queremos es que Dios nos dé solución y luego no nos preocupamos por los problemas de Dios. Mira, la iglesia primitiva y la iglesia de ahora tenemos una gran diferencia. La iglesia primitiva nunca oró por los milagros, pero los milagros le seguían a todas partes. Recuerda, de tal manera que la sombra de Pedro curaba a la gente, liberaba a la gente. Pero la iglesia de ahora, ¿qué hacemos? Nos tiramos día y noche en ayuno y oración para que Dios haga milagros en nuestras vidas, mi querido amigo. Ya estamos, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, haz un milagro en mi vida, Señor, cambia mi vida. Y no nos preocupamos por la obra de Dios. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a considerar un amigo. Porque somos gente interesada. Y vemos aquí que este pueblo, cada uno se ponía en la puerta de su tabernáculo, pero no para orar, porque ya tenían miedo por lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos. Y Dios, por su gracia, le dijo a Moisés de quitar su tabernáculo de ahí, porque esta gente era pueblo de dura cerviz. Tú y yo somos pueblo de dura cerviz. Que Dios nos ayude. Así que te invito a orar en esta dirección. Dile, Señor, ayúdame, que soy pueblo de dura cerviz. Mi querido amigo, que también te digo, si tú no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a arrepentirte hoy. Arrepiéntete de tus pecados y el Señor empezará esta obra maravillosa en tus vidas. Mi querido amigo, decirte que somos pueblo en rebeldía cuando no tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando no hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué estás en rebeldía? Porque los espíritus que te conducen, los espíritus que te guían, la dirección que tú tienes es contraria a las cosas de Dios. Cuando tú y yo no tenemos al Espíritu de Dios, son los demonios los que nos inducen, los que nos guían, los que nos hablan y los que nos dan. Vivimos en rebeldía contra Dios. Somos transgresores de la obra de Dios. Por eso tú y yo tenemos que luchar para vivir según la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo. Recíbele hoy como tu Señor y Salvador. ¿Cómo lo haces? Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón por tus pecados. Y el Señor va a empezar una obra en ti de santidad. Una obra que te va a llevar hasta el varón perfecto.
Cristo viene y tú y yo estamos preparados para ir con Él. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos quite esta dura cerviz y nos ayude a tener un corazón de carne y no un corazón de piedra. Que su nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén.